Sindicato de Industriales de Panamá presentó sus proyecciones para este 2022. Un 7% de crecimiento, creación de 10.000 plazas de trabajo. Y mi primer invitado de la mañana es el presidente del Sindicato de Industriales, Luis Frauca. Bienvenido, buenos días. A ver, no nos escucha bien. Estamos con el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Luis Frauca, que ayer presenta junto con su directiva las perspectivas económicas de este sector para Panamá. Señor Frauca, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? A ver, 7%, pero ¿cuánto de ese porcentaje lo va a tener la industria minera dentro de este 7% de crecimiento? Bueno, déjenme ver las cifras que mostramos ayer. Sí. Muestran, por ejemplo, que en el 2021 vamos a tratar de ver el número real. Sí. La parte de las perspectivas de la mina, tal cual lo presentamos el día de ayer, pues estamos hablando de que en el caso de permítame ver la información que presentamos ayer, de ese 7%, viendo las cifras brutas, en el 2019 tuvimos aproximadamente 43.000 millones de dólares totales en la economía. Sí. Bajamos en menos 17.9%, y ciertamente desde la perspectiva permíteme ver aquí, la perspectiva del crecimiento de la industria, el porcentaje, que aquí teníamos los números, las cifras claras. Sí. Ok. Ajá. Nosotros en el 2021 lo estimamos 1.090 millones de dólares, viniendo del 2020 en 1.690 millones de dólares. Pues en el 2022 estimamos ese % en 2.040 millones de dólares. Así que podemos estimar que la tasa de crecimiento con respecto a la parte minera, sí, pues podría ser un porcentaje importante de eso, porque hasta donde tengo entendido estamos pensando, pues el estimado de la minera es aproximadamente unos 2.500 millones de dólares, más o menos. Así que eso sería adicional. Nosotros, en el caso de la industria manufacturera, no contemplamos en nuestros números a la minera. Ok. Eso es importante presentarlo, porque también es importante qué peso va a tener la inflación en ese crecimiento, sobre todo con un petróleo en alza. Sí, pero nosotros también presentamos los índices de inflación, y ciertamente está golpeando. Sí. A nosotros, en el caso del sector industrial, pues el aspecto del alza del petróleo que más nos afecta es costos de insumos que tienen que ver directamente con el petróleo. El flete, tal cual nosotros lo hemos estudiado, no tiene una incidencia directa sobre costos de flete. Por ejemplo, antes de la pandemia, probablemente por un contenedor de 20 pies, el concepto de flete, de combustible en el flete eran casi $140. En el punto más álgido de la pandemia y de los costos de flete altos, subió como a $145, $146. Ahí no está el concepto de flete. El combustible nos está afectando a nosotros en la distribución interna. Básicamente ahí. Costos de materias primas y materiales y la parte de distribución interna. Ahí es donde tiene un efecto fuerte. Y pareciera que va a seguir subiendo por lo menos hasta mediados de año. Presidente, pues este gobierno está apostando a las zonas de procesamiento, tanto agroindustriales como estas de culminación de manufactura, por ejemplo, el que se está dando en Pacora. ¿Eso tendrá incidencia en ese 7% de crecimiento de este año? A ver, esperemos que sí, pero una de las preocupaciones, y las preocupaciones del sector industrial, es que adicional a crear las zonas, tiene que haber infraestructura. Sí. Estamos hablando de agua, energía, que son las principales comunicaciones. En algunas zonas se están viendo algunas deficiencias en esa parte de infraestructura, o sea que eso es algo que hay que irlo corrigiendo, hay que crear más infraestructura.
pienso que en capacidad de energía vamos a estar bastante bien en los próximos 2-3 años, algo que nos preocupa mucho para este crecimiento, y sobre todo en áreas donde va a haber y se tiene planificado tener industria de tecnología media o alta tecnología, pues la parte de educación definitivamente tiene que ser algo que tenemos que resolver. Y el COVID, la pandemia nos ha dejado con un regazo, ¿no? Que ya veníamos con ese retraso, pero vamos a tener que acelerar la parte de educación. Esa es una parte que nos preocupa bastante. Mano de obra calificada. Hablamos de la producción de productos procesados y un termómetro importante para medir el crecimiento de cualquier país es la producción de cemento. ¿Cómo se prospecta la producción de cemento? Se proyecta la producción de cemento hacia este año 2022. Sin construcción no hay recuperación en este país. El sector cementero en el sindicato industrial es un sector activo, ciertamente poco golpeado, bastante golpeado por importaciones de países que evidentemente no ayudan a generar movimiento sobre todo en estos tiempos de construcción que está detenida, está desacelerada. El sector cementero el año pasado tuvo un repunte, pero no tanto por la construcción local, sino por exportaciones, que ayudaron bastante a mantenerlo operativo y juega un papel importante. En el caso de la construcción, quedándonos obviamente con el cemento, que es tan importante, también hay otros rubros. Hay la industria metalúrgica, todo lo que suple la industria a la construcción, definitivamente es importante. Ayer mostramos incluso una gráfica donde mostrábamos el Producto Interno Bruto de Panamá en comparación a Latinoamérica y el Caribe, al mundo. Y nosotros hasta el 2017 estuvimos por encima. En el 2018-2019 estábamos igual al mundo, resto del mundo y América Latina y el Caribe. Caímos menos 17.9%. Pero el resto del Caribe y el resto del mundo cayeron menos 6%, el otro menos 9%. Sí, no recuerdo 3 veces más que el resto del mundo. Pero nosotros caímos más. Y fue esencialmente fuimos el único país que suspendió construcción. Una actividad que tiene distanciamiento, que hubiésemos podido tener controles sanitarios sin ningún problema. Bueno, eso tuvo un efecto negativo en nuestra economía. Esos 10.000 empleos que hablan, ¿es volver al el empleo que se tenía en 2019 o es que vamos a crecer, tener más de 10.000 trabajadores de los que ya había? No, nosotros hicimos nuestra referencia no es hablar de crecimiento, es hablar de recuperación. Claro. Nosotros en el 2019 el sector industrial manejaba 145.000 aproximadamente empleos. Hoy estamos en 129.000, 128.000. Nosotros esperamos recuperar con ese 7% aproximadamente unos 10.000 empleos y poder estar en el 2023 cruzando esa brecha del 2019. Esa es esa es la intención del sector industrial y esos son los planes y proyectos que se tienen. Pero lo que entiendo entonces es que ustedes pues no solamente van a tener una oferta parecida, sino que pues la demanda está también pues respondiendo a esa oferta a pesar de la cantidad de desempleo que hay. Sí, pero no está respondiendo a la velocidad que lo requerimos, ¿no? Sí. Ciertamente el 7% pareciera ser positivo y optimista, pero depende de infinidad de factores, ¿no? Una es la facilidad que el gobierno o los gobiernos puedan dar a que estas inversiones se puedan dar. Hay inversiones, obviamente, en industria nueva, hay crecimiento de capacidad en la industria también, pero este tipo de inversiones, y lo hemos repetido con algo de regularidad, requieren poder tener y saber en qué tiempo se hace. La inversión privada no es abierta. Sí. Y muchas veces la parte de trámites, permisos, la burocracia nos va asfixiando. Y no solo eso, estamos pasando de estudios de impacto ambiental, permisos municipales, bomberos, bueno, hay una serie de pasos, autorización de plano,
porque en el caso de la industria, a la hora de hacer inversiones, prácticamente nos toca todo. Es posible que haya una alza de intereses también bancarios. Hay muchos aspectos, muchas fichas en el ajedrez que definitivamente, de poder moverlas bien, podemos llegar al crecimiento, incluso superar el crecimiento que se está esperando. Positivos son, y pienso que valientes también. Así que esas son las características que maneja nuestro sector. Porque es algo que a mí me llama la atención cuando aquí hablan de los emprendedores, cuando en verdad debe hablarse de inversionista. Es decir, aquí uno tiene que arriesgar el capital para poder que el gobierno te reconozca como emprendedor, cuando en otros países es lo contrario. El gobierno te empieza a apoyar desde que eres pequeño, pues, y tiene viabilidad el proyecto que tú vas a presentar. Tú tienes, y esa es tal vez la diferencia de concepto que hay en ese apoyo directo al inversor. Yo hablo del emprendimiento, pues, tal vez es un término un poco más naif y más folclórico, que yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. El emprendimiento, estoy 100% de acuerdo contigo, el emprendimiento deja un espacio muy limitado al crecimiento. Trata de poner a ese inversionista a un nivel probablemente bajo, probablemente incipiente. Y ciertamente cualquiera que arriesgue capital es un inversionista. Y lo tiene que ver desde la perspectiva de no subsistencia, sino la perspectiva de crecimiento de un negocio que puede formalizarse, que puede contratar, que puede pagar las responsabilidades de un empleador, que es sujeto de préstamo. Se maneja desde la mesa de reactivación, se maneja el concepto también de fondo de fomento, no banca de fomento, sino fondo de fomento, que con un interés blando pueda permitir que pueda haber este tipo de inversionistas y no de emprendedores. El emprendedor, tal cual, creo que tú lo has dicho bastante claro, lo deja a un nivel muy simple. Y tiene que haber esa capacidad de convertirse en un inversionista y poder ir creciendo y aportar a la economía. ¿Qué porcentaje de nuestra producción se exporta? Porque ese es otro de los ¿sabes? Producir para un mercado tan limitado como el panameño, pues es una especie de camisa de fuerza para cualquier inversionista. Bueno, las exportaciones han ido aumentando a pesar de todo. En el 2019 fueron aproximadamente unos 1.500 millones de dólares. En el 2000, a pesar de todo, ayudados por algunas condiciones especiales, bueno, podemos hablar de cobre, 1.730 millones de dólares y 2.590 millones de dólares en el 2021, es hasta septiembre. Todavía nos hacen falta los números del último trimestre, los números oficiales, pero ciertamente hemos podido llegar inclusive con las zonas francas que no se incluyen en las cifras oficiales, a aproximadamente 3.400 millones de dólares. Así que vamos a buen paso. Sí. Pienso que podemos ir mejor, pero lo que sí ha tenido un impacto, pues definitivamente negativo, y eso es parte de lo que debemos medir en la economía, es la reducción de las importaciones. Somos un país que nos estamos convirtiendo poco a poco en exportadores, pero vivimos mucho de las importaciones que se redujeron en casi 5.000 millones de dólares del 2019 al 2020, lo que significa que en nuestra economía, creo que lo hemos sentido, pues hay algunas escaseces, bueno, obviamente de materias primas y materiales del sector industrial, pero también de otros sectores, ¿no? La diferencia en las importaciones ha sido abrumadora. También la distribución de este proceso industrial, pues básicamente concentrado en ese triángulo de La Chorrera, Colón y Panamá. Fuera de eso, ¿hacia dónde hay producción industrial o grandes proyectos industriales? Bueno, Azuero tiene proyectos industriales, Chiriquí tiene proyectos industriales, Veragua. Básicamente digamos que ha iniciado un proceso de industrialización a lo largo y ancho del país. Podría ser mejor. Sí. Pero vuelvo a lo que indiqué originalmente, la infraestructura. Puertos. Claro. Es muy importante tener puertos en el interior que permitan poder traer materiales y materias primas y poder exportar desde esos puntos. El costo de traer, por ejemplo, un contenedor de Bocas del Toro, Chiriquí hasta Panamá es prácticamente el mismo costo de enviar un contenedor a Miami. No tiene sentido. Okay. Y lo otro es que nosotros estamos exportando muchos materiales
materias primas que al final nos retornan a nosotros como producto terminado, ¿no? O producto ya procesado. Y nosotros debemos tratar de, como país, de atraer esa inversión o de nosotros invertir para poder darle a esa materia prima un valor. Claro. Un valor y poder exportar productos terminados. Probablemente es un caso de éxito que todos sabemos, pero ya no enviamos café, ya enviamos un producto terminado de alta calidad al mundo. Ese es específicamente el caso y lo estamos haciendo con otros productos, pero podemos hacer muchísimo más y que ese valor agregado se produzca en Panamá, pero que ese valor también se quede en Panamá. Ojalá así sea. Presidente Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, gracias por esta participación y esos números que nos dan optimismo a este 2022. Nos estamos recuperando. Así es, vamos por buen camino. Gracias, presidente Luis Frauca, Sindicato de Industriales de Panamá.